Estamos ya con el congresista Eduard Málaga, porque hay quejas, las deficiencias operativas, estructurales son notorias. Gracias por estar con nosotros, congresista. Y veíamos y hemos visto las declaraciones en los últimos días de la jefa de OCITRAN. ¿Qué acciones desde el Congreso de la República se pueden promover justamente para que esta situación no vuelva a ocurrir y no siga sucediendo? Porque para eso hay un ente regulador como OCITRAN. ¿Están ustedes evaluando alguna medida contra la presidenta o la jefa de OCITRAN? Albina, Perla, buenos días. Hay varias acciones que se pueden tomar desde el Congreso. ¿Qué tal? Definitivamente citar a la jefa de OCITRAN, a la señora Zambrano, pero también al ministro de Transportes. Y este tema, hay que explicarlo, es un poquito complicado porque en realidad quien ha tenido a su cargo el tramo final de parte del MTC, de la entrega del aeropuerto, ha sido el exministro Pérez Reyes, que ahora es ministro de Economía. Y por un tema formal no se puede citar al ministro de Economía por el tema del ministro de Transportes, ¿no? Entonces el ministro actual de Transportes es también quien tiene que dar la información respectiva. No solo la jefa de OCITRAN, que ha hecho la fiscalización al respecto, sino el MTC, que es una de las dos partes involucradas. Aquí también hay que dejar en claro que se trata de un contrato de concesión en que hay dos partes que tienen que cumplir sus obligaciones. Uno es LAP, que es el concesionario privado encargado de las operaciones y todo el funcionamiento, lo que ustedes han mostrado en su reportaje, y el otro es el MTC, que tampoco está libre de culpa porque ha debido supervisar el cumplimiento y el avance de toda la obra, y de manera que su propio trabajo, que por ejemplo la conectividad vial, el tema de la línea del metro, los accesos peatonales, los puentes temporales que se han puesto, eso tampoco está a la orden del día, y por supuesto ambas cosas hay que verificarlas. Entonces, por un lado, citar a los funcionarios, algo que ya se ha hecho de la División de Transportes, y por otro lado nosotros tenemos, por supuesto, el deber de volver al aeropuerto a supervisar. Yo estoy yendo en minutos, debo estar saliendo nuevamente para ver cómo están las cosas por ahí. Congresista, ¿cómo se inaugura un aeropuerto? Solamente voy a mencionar 2 puntos. Con un espacio reducido para la lucha antidrogas, sabiendo que por este terminal salen muchas veces o intentan salir los burriers llevando droga principalmente hacia Europa. Y por otro lado, ¿cómo se inaugura un aeropuerto con un área más pequeña de migraciones? Si la expectativa es recibir 30 millones de pasajeros, y Migraciones ha reducido su espacio en un 40% aproximadamente. Solamente un vuelo internacional, congresista, supera la expectativa de la capacidad física de Migraciones y va más allá de lo que puede recibir. Y no quiero ni pensar lo que sucede en hora punta. Claramente, Perla, ha habido un apresuramiento en entregar el aeropuerto en condiciones que no estaba para operar. Y cuando mencionas a Migraciones, quiero referirme también a Corpac y a las instalaciones donde está la policía, funciona la SUNAT, etcétera. O sea, la coordinación entre el gobierno, que es una de las partes, insisto, el MTC, versus el concesionario privado, pues no ha sido eficiente. Obviamente ha llevado a todos estos problemas. Por eso yo creo que hay que evaluar todo lo que pasa dentro del marco de ese contrato de dos partes. Se ha apresurado la entrega. Ahora, en su opinión, y se lo pregunto directamente, ¿la jefa de OCITRAN debería dar un paso al costado? Yo creo que debería evaluarlo, pero primero tiene que dar las explicaciones del caso para poder concluir que efectivamente ha sido responsabilidad de ella. Hay muchas líneas de evidencia que apuntan a una incorrecta fiscalización, en eso te doy la razón. Pero tenemos que basarnos en un informe primero, tenemos que esperar su descargo para ver efectivamente cuál es el grado de responsabilidad. Y eso es lo que no se termina de entender, ¿no? Porque será un informe a título personal, porque no hay nadie más que integre el directorio de OCITRAN. ¿Cómo entender esa situación? Pero por eso menciono que necesitamos tener al ministro en el Congreso para que dé las respuestas al más alto nivel, incluyendo la situación de la señora Zambrano. Claro, ahora, quisiera remitirme a una información que ha hecho pública a través de su cuenta de Twitter el ex congresista Vitocho. Él ha señalado que, claro, si bien es cierto, por un lado el gobierno, el MTC un poco se lava la mano, ¿no? Y dice, vamos a exigirle respuestas a OCITRAN.
Pero claro, el MTC tampoco hizo mucho, por no decir nada. Lo cierto es que... Son parte, Perla. Claro, son parte. Entonces, la jefa de Ocitran, a sola firma, eso es algo que hemos denunciado en este canal, aprobó un nuevo TUA, que ya sabemos que ahora los peruanos vamos a tener que pagar más por un vuelo de transferencia. Iquitos, Lima, Lima, Cusco, $7 más, ¿no? Ella lo aprobó a sola firma. Pero dice el señor Vitocho en su Twitter que esto ha permitido que Ocitran reciba el 1% de esos ingresos. Sí, claro. Eso sería gravísimo. Esa denuncia hay que corroborarla. Yo no estoy al tanto de ese 1%. Justamente estamos pidiendo las explicaciones varios congresistas y desde la comisión, insisto, la comisión es el foro correcto, la Comisión de Transporte del Congreso, para que se puedan aclarar todos estos temas. Citar, no sé de dónde sale esa cifra. Citar, congresista, citar al ministro de Transportes es suficiente. Ese es, digamos, el procedimiento habitual dentro del Congreso. ¿No debería ya estar promoviéndose algún tema de interpelación? Por eso le digo, si estuviéramos un par de meses antes, estaríamos interpelando al ministro Pérez Reyes y probablemente promoviéndose censura. Pero como ha sido cambiado, él ya no es responsable del sector. Y el nuevo ministro Sandoval no puede hacerse cargo de una situación que asumió hace pocas semanas. Pero políticamente asume la responsabilidad el ministro que está ahora en el cargo. Es decir, cuando asumió el cargo sabía perfectamente lo que estaba recibiendo, ¿no? Así es, por eso se le ha citado, mis colegas de Renovación Popular han promovido esta citación para que él vaya a informar. Entonces, insisto, por favor, en orden, creo que primero obviamente está determinada la responsabilidad de Ocitran y de la señora Zambrano, efectivamente. Si el informe va a la firma, como bien dicen ustedes, el ministro, que es también parte del contrato de concesión, tiene que dar toda la información correcta, porque no se puede quedar esto solamente en las sanciones a Ocitran, sino que tiene que solucionarse los problemas. Pero, congresista, tiene que también evaluarse el uso del antiguo terminal. O sea, hay problemas más grandes. Pero usted olvida un detalle, se viene el voto de confianza. Y quizás eso esté antes de cualquier citación que ustedes evalúen hacer. ¿En qué línea va a ir su voto? Definitivamente en contra, Albina. Y quiero explicar que la razón de buscar la censura del ex premier Adrián Cien fue justamente que nos dé un gabinete renovado, y nos han dado más de lo mismo, y la pregunta en ese momento era ¿por qué este gabinete nuevo, que no es nuevo, debería hacer las cosas distintas o mejor que el anterior? Entonces, el voto definitivamente tendría que ser un voto crítico, negativo, y ahora con lo que está pasando con las líneas de Nazca y con el aeropuerto, vemos otra vez dos sectores más del gabinete que están fallando pues garrafalmente. Claro. Ahora, congresista, usted bien dice algo que a todos nos preocupa, y es que en la práctica, porque vamos al tema del usuario, a los pasajeros, no solo nacionales sino internacionales, en la práctica ese aeropuerto está mostrando una serie de deficiencias. Entonces, ¿qué podemos hacer en lo inmediato para que ese aeropuerto funcione mejor y no hayan tantos retrasos y no hayan inundaciones en las oficinas de Copa Airlines y tengan los accesos que se necesitan y Migraciones tenga un espacio más grande? O sea, como dice usted, hay problemas que atender con urgencia en este momento, y paralelamente irá la sanción política. Mire, el tema no es tan sencillo porque es un concesionario privado al cual directamente un congresista no puede fiscalizar. Sin embargo, yo estoy yendo esta mañana, vamos a ir a constatar el funcionamiento de transportes. Tenemos para que puedan tomar las medidas del caso, obviamente. Sí, bien. Entonces va a ir a constatar hoy día, nos dijo, se cortó un poco la conexión. Sí, perdón, se cortó, efectivamente. Voy a ir hoy día, como le decía, es un concesionario privado, y en base a las conclusiones y las observaciones que recojamos, vamos a volver al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que ellos, en el marco de este convenio, puedan darle solución a estos temas lo más pronto posible. Bien, congresista. Muchas gracias por conectarse con nosotras a hablar de este tema tan importante y sobre todo conocer, gracias, en el plano político, qué es lo que se puede hacer. Es realmente terrible que el ministro que estuvo antes en el MTC y que de alguna manera tenía que estar muy preocupado porque este aeropuerto funcionara lo mejor posible, no hizo lo mejor en el cargo, y ahora más bien parece como si hubiese sido premiado por la presidenta y asume el MEF. El señor Raúl Pérez Reyes, sinceramente, su gestión al frente del Ministerio de Transportes deja muchísimo que desear. Bueno, y parece que esta situación ojalá no se prolongue hasta el 2028, ¿no? Sobre todo con el tema de los accesos. En el camino van saltando otras investigaciones. Vamos a estar atentos. Gracias al congresista Eduard Málaga.